por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, iniciamos esta oración pidiéndole a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, nos disponga por la comunión de los santos al santo reino de Dios. A todos y cada uno de los santos de la creación entera, de todos los tiempos, a todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos entre el diluvio y Abraham, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, especialmente a todos los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, y a todas las llaves que fueron concedidas por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los santos, con los poderes otorgados, especialmente para que no prevalecieran abiertas las puertas del Hades. A todos y cada uno de los de la Iglesia del Amor, especialmente a todos aquellos que hemos recibido el Santo Espíritu de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la Santa Alma de la resurrección de la bienaventurada Santísima Virgen María, con todos los dones otorgados, especialmente el de retener o de ser ministros de la reconciliación. A todos y cada uno de los inocentes, justos, piadosos, mártires, víctimas del holocausto nazi, de la persecución comunista, de la persecución de los esclavos hijos de Agar, descendientes de Ismael, de cada una de las guerras, de todas aquellas víctimas de tsunamis, maremotos, terremotos, huracanes, volcanes, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, todos los que fueron víctimas de atracos, secuestros, robos, violencia, accidentes, todas las víctimas sexuales que claman desde el suelo por la justicia de Dios, a quienes apoyamos y les pedimos que ellos también nos ayuden. A todos y cada uno de los del Santo Reino Angelical de Dios, a los santos querubines con todos sus santos ejércitos celestiales, a los santos serafines, a los santos arcángeles con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos ángeles, a los 24 santos ancianos y a los 4 santos vivientes, a quienes les pedimos en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, que todos unidos en un mismo espíritu, en el Espíritu de Dios, retomen todas nuestras inquietudes, necesidades, todo lo que el Señor disponga para hacer oración, para que ellos hagan los pedidos totalmente correctos, nos acompañen con el respectivo capital de alabanza, entreguen las oraciones totalmente correctas a Dios Hijo Jesucristo para que Él abogue con Dios Padre Celestial y se cumpla conforme a la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Igualmente para que la entreguen a la bienaventurada Santísima Virgen María, interceda con Dios Espíritu Santo para que se cumpla, y si es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Queremos pedirles que todos juntos clamemos a todos los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, que activen
las llaves, clamándole a Dios Hijo Jesucristo lo haga. Por mi parte, también solicito lo mismo de todas las llaves que me fueron concedidas por nuestro Señor Jesucristo cuando las recogió en el Vaticano y me las entregó. El poder que tiene de cerrar las puertas del Hades, que en abiertos el santo reino de Dios para la salvación del alma en la carne, que tienen de atar o desatar aquí en la tierra para que quede atado o desatado en el santo reino de Dios. Y les vamos a pedir que con este poder de Dios activo clamen a Dios, atando a todos los principados, a las potestades, a los dominadores del mundo tenebroso que se encuentran en las alturas, que sean atados para la derrota de esos espíritus del mal, ya que la lucha nuestra no es tanto con la sangre y la carne, sino con esos espíritus del mal. Como nos lo dice en Efesios 6, vamos a leer a partir del 10. Creo que hasta el 3. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Son espíritus del mal que se encuentran en las alturas. Me da pena tenerlo que decir, pero en todos los congresos, reuniones con los sacerdotes, cuando va a haber alguna liberación, a los primeros que convocan es a ellos. Los convocan, los alaban. No sé por qué ignoran esta cita bíblica. Y no es la única. Son varias citas bíblicas y yo no sé por qué ellos la ignoran. Entonces lo primero que hacen es hacer que toda una comunidad, ya sea en un estadio, en un coliseo, donde estén reunidos, queden todos poseídos por esas presencias del mal y los dejan a todos poseídos para después decir que hicieron muchas liberaciones. ¿Qué nos dice 1 Corintios 15, 20 al 28? Pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado. Perdón. Ojo, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe él reinar hasta que ponga todos sus... El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies, mas todo está sometido, es evidente que se excluya que ha sometido a él todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí tenemos una segunda cita bíblica donde nos habla de que son enemigos de Dios, son espíritus del mal y tienen que ser destruidos. Pero sin embargo, en todos los congresos a donde yo asistí, en el congreso que hizo el padre Fortea, que lo llaman el exorcista número 1 del mundo, cuando vino a Colombia, el Señor nos dejó ir a los del grupo de oración con la condición de que hiciéramos antes de que comenzara una oración y que la teníamos que hacer todos. Hicimos la oración entregando esas presencias a la destrucción, una oración que el Señor mostró para que hiciéramos ese día. Y está acostumbrado
a hacer una cantidad de shows donde él levanta la custodia con el Altísimo en ella y la gente empieza a desplomarse, a salirle babasa por la boca, empieza. Ese día no hubo ningún show. Él dijo, y lo recuerdo muy bien, que dijo allá, definitivamente hay más santos allá en las graderías que nosotros los que estamos aquí haciendo este exorcismo, porque era hacer exorcismo por todos los que estábamos ahí. Y lo primero que hicieron fue convocar esas presencias. En Colosenses 2:15 también nos lo dice, que el Señor los derrota y los recibe en su cortejo triunfal. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así hay cantidades de citas bíblicas donde manifiesta la destrucción de todos ellos junto con la destrucción de la muerte. Y la muerte, ya sabemos quién es la muerte, pero sin embargo les recuerdo quién es la muerte. Hebreos 2:14 y 15. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el diablo. Él viene a destruir el diablo, a Satanás, a los principados, a las potestades, a los dominadores del mundo tenebroso, espíritus del mal que se encuentran en las alturas, como nos lo dice en Efesios 2, son los espíritus de los aires. El príncipe del poder del aire. 2:2. En los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúan los rebeldes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, hay muchos espíritus que tienen que ser destruidos. Espíritus del poder del aire, espíritus que se encuentran en las alturas, pero son espíritus del mal. Vamos a pedirle todo, santo reino de Dios, todos unidos con el Espíritu de Dios, que los santos papas, con el poder que tiene, con cada una, con la llave que le fue entregada a cada uno de los santos papas, y las llaves que me entregó a mí cuando la recogió del Vaticano, queden atados por ese poder, queden atados. La muerte, el diablo, Satanás, queden totalmente atados aquí en la tierra. Queden atados, principados, las potestades, los dominadores, espíritus del mal que se encuentran en las alturas. Esos enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, queden totalmente atados. Y como todos los papas, tiene el poder de derrotar o de cerrar las puertas del Hades, pues que esos espíritus del mal, o esos espíritus del mal que son del imperio del aire, todos esos espíritus que ni siquiera sabemos mencionar, como esos demonios de Asmodeo o de Belzebul, de Leviatán, de esa serpiente huiza o esa serpiente tortuosa, todos los que son anticristos, todos los anticristos queden atados en este momento por el poder de Dios, sean totalmente atados por todos los santos papas, por el poder dado en cada una de las llaves, igual por las llaves que me entregó a mí, queden atados todos ellos, y les pedimos a los santos papas desde San Pedro hasta Juan Pablo II, ellos
abran el abismo, abran el pozo del abismo, para que por el fuego de Dios sea la muerte, el diablo, Satanás, todos los enemigos de Dios, todos estos espíritus del mal que enseña la palabra de Dios. Los que he mencionado, los que no he mencionado, porque están Abadón y Apolión también. Que son los del abismo. El ángel del abismo. Todos ellos sean atados. Apocalipsis 9:11. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos esos demonios, la célebre ramera, con todos los que le pertenecen, sean tomados en combate escatológico, tanto por San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel, por todos los querubines, con todos sus santos ejércitos celestiales. Aquel querubín que fue arrojado a la tierra y que tienen en la cava, o esos cuatro que están atados a orillas del río Éufrates, que todos ellos sean arrojados por los ejércitos celestiales, los santos ejércitos celestiales de los santos querubines y de los santos arcángeles, en gran batalla escatológica, junto con la muerte, que ya sea totalmente derrotada, y junto con el espíritu del error, la mentira, la violencia de todos ellos que hacen para generar la muerte, que esa muerte sea totalmente derrotada con la esclavitud que genera de por vida, sea totalmente derrotada por la gran batalla escatológica y sean arrojados al Hades y sean ya cerradas las puertas por todo el poder que tienen las llaves de abrir y cerrar las puertas del Hades, para que no prevalezca la maldad en la iglesia que es Cristo Jesús. Toda esa maldad que se apoderó de todos los religiosos, o de casi todos los religiosos. Toda la maldad que se apoderó del mundo. Todas esas tinieblas que salieron cuando el ángel caído que cayó del cielo por la soberbia, ese querubín que se creyó superior a Dios, más grande que Dios, se hizo a sí mismo un Dios, como lo vemos, que está poseyendo a muchos en la tierra, en este mundo, que se creen dioses y pueden hacer lo que quieran, hacer las guerras que quieran, matar a las poblaciones enteras como quieran, secuestrarlas, acabar con ellas, que esos que se creen unos dioses están poseídos por ese querubín que nos habla en Ezequiel 28. Ezequiel 28, 15 y siguientes. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra y te he expuesto como espectáculo a los reyes. Por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios, y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían
están pasmados por ti, eres un objeto de espanto y has desaparecido para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es ese querubín que está en la cava. Está allá en la cava. Allá lo tienen retenido, puesto polvo porque se fractura está como roca y se fractura o como piedra. Y lo tienen allá retenido. Y resulta que todos los musulmanes lo adoran 5 veces al día. Lo adoran y todos se tienen que inclinar dirigidos hacia la Meca, donde se encuentra, para adorar a ese querubín que cayó, fue degradado del monte de Dios y arrojado a la tierra. Y que fue el que abrió el pozo del abismo para llenar todo esto, la tierra, con la energía oscura, con la materia oscura, con la antimateria oscura, las tinieblas oscuras, como nos lo dice Apocalipsis. Tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, salen toda clase de presencias malas a través de las tinieblas que invadieron la tierra. Cuando a él le dieron la llave para que lo abriera, ya después de haber caído, arrojado por Dios a la tierra. Entonces le dieron esas llaves, unas llaves que le quitaron. En conclusión nuestra, y ojalá no esté equivocado, fueron las llaves que tenía Benedicto XVI. Al renunciar él, cayó el rayo sobre la cúpula de San Pedro, porque él no podía renunciar. Renunció por todos los católicos. ¿A quién? ¿A quién renunció? Pues a cargar la cruz. El Señor lo dijo muy claramente: toma tu cruz, cárgala y sígueme. Y él renunció a cargar la cruz. Papa tiene que estar hasta la muerte. Y él renunció. Él ahí se portó como un Judas. Renunció a todo su ministerio. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de Dios. Tome su cruz y sígame. Entonces, el mal que ese hombre hizo fue terrible a la religión. El mal que le hizo a la iglesia fue terrible. Pues a Cristo eso no le puede hacer mal, pero sí a los seguidores de Cristo Jesús, como lo vemos en el desierto, cuando el dragón persigue a la mujer del Apocalipsis 12, si no estoy mal, como el 17. Y el dragón, despechado, ya se fue a hacerle la guerra a los hijos y los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Te la ama. Ahí lo anuncia. Entonces, eso fue lo que hizo Benedicto, un traidor con Cristo Jesús. Lo traicionó, tal como Judas traicionó al Señor. Y enseguida esa llave pues pasó a mano. No la podía tener Bergoglio, no la podía tener él. A él no se le concedió la llave. Se quedó con la llave de Benedicto, se la quitó. Y cuando Bergoglio fue a celebrar con esos anticristos de los ayatolá, le quitaron la llave y ellos, cortos ni perezosos, fueron y se la entregaron al querubín para que abriera la vista. Entonces le pedimos a todos los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, por eso no se puede contar a Benedicto, hasta Juan
Pablo II, siempre lo he dicho. Ustedes pueden escuchar todas las relaciones que tengan. Nunca he incluido a Benedicto porque no se puede. Es un traidor. Traicionó a la iglesia y cayó el rayo, que significa que veo a Satanás caer como un rayo. Nos lo dice el Santo Evangelio según San Lucas. San Lucas 10:18. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué duro esto para los sacerdotes que los siguen y obligan a las personas a que los sigan y que sigan a Bergoglio, el anticristo. Qué duro es para ellos. Y ahorita la gran revuelta se ha armado y la iglesia, o ya esa religión que se fue a pique porque renunció Benedicto, renunció a la iglesia, a seguir con la cruz a cuestas, seguir a Jesús. Renunció a eso, para que tengamos eso muy en claro. Entonces, el mal que le hizo a la humanidad fue muy grande porque abrieron las puertas del infierno o de el Hades, abrieron esas puertas del pozo del abismo para que salieran todas las tinieblas, salieran todos esos espíritus del mal, saliera el diablo y saliera Satanás de ellas. Apocalipsis 27. Cuando se terminaron los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión, y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y eso es lo que hizo. Y ese fue el mal que hizo Benedicto cuando renunció, que no podía renunciar. No podía ser un Judas. No podía renunciar, pero muchos lo consideran un gran santo. De santo no tiene nada, es un traidor, es un Judas. Y el otro, el anticristo, y le entregó las llaves para que fuera y se las entregara al concelebrar, allá con los ayatolá, cosa que está prohibida en el canon de la iglesia, totalmente prohibido. No se puede concelebrar con ninguno de ninguna religión. Es que eso es tan sagrado. Orar por la transustanciación es tan sagrado. Y el otro se dedicó a celebrar con una cantidad de gente que no tiene nada que ver con el catolicismo, que no tiene que ver nada con la iglesia verdadera de Cristo. Él se dedicó, después de cometer cantidades de pecados contra el Espíritu Santo a diario, y sigue cometiéndolos. Ahorita los ha cometido terriblemente cuando refuta totalmente el pecado y lo desaparece para que todo el mundo quede condenado. Al contrario, está bendiciendo las parejas homosexuales y da la orden a todos los curas, y al que se le oponga, pues lo está despachando, ya no es cura. Aterricemos, por favor. Le pedimos a los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, tomen todas esas presencias, todo lo que salió de allá del abismo, cuando al querubín le entregaron las llaves para que abriera el pozo del abismo o abriera las puertas del Hades, es lo mismo, y saliera Satanás, saliera el diablo, saliera todos esos espíritus del mal, y los convocan en todas las reuniones, todos los congresos los convocan para que todo el mundo quedara poseído. Entonces, por el poder de Dios que entregó a todos los santos papas, gracias, Señor, porque el regalo más grande que nos has llegado a dar fuera de la salvación que tú nos das a la Santísima Virgen María, esposa de Dios, madre de nuestro Señor Jesucristo. No la entregaste para que fuera también nuestra madre y nos dejara nacer de lo alto, nos dejara nacer de ella. Después de eso nos diste la comunión de los santos, cosa que no pueden ver los sacerdotes colombianos. Cuando fuimos al Ecuador, uy, qué respeto allá con los santos. Entonces, muchos no pueden ver la comunión de los santos. No la pueden ver, y nos atacaron mucho cuando nosotros orábamos por la comunión de los santos. Los religiosos, los sacerdotes, cómo nos atacaron. Y es lo que
nos defiende en este momento, porque ellos tienen una misión. Todo ese ejército del mal tiene una misión. 2/3 partes de ellos se condenará. 2/3 partes. 1/3 parte se salvará, será purificada, vendrá el fuego a purificarnos. ¿Y ellos qué tienen? No vamos a dejar salvar a esa tercera parte. Tienen como misión ellos condenar a la tercera parte. Y por eso tenemos que luchar por la mañana, por la noche, continuamente. Así estemos muy malucos, así seamos atacados, así no aguantemos los dolores. Tenemos que actuar, tenemos que hacer los pedidos y tenemos el arma. El Señor nos ha dado las armas. Por eso nos lo dijo allá en Efesios 6. Tomar las armas de Dios, que tomáramos las armas de Dios, el poder de Dios para el día malo, con el combate con el diablo. 6:13. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí nos lo dice, o sea, todo esto está en la palabra de Dios. Nada sale de mí que no esté en la palabra de Dios. Que este no es el anticristo. Y entonces el Señor, ¿por qué le dijo? Apártese de mí, Satanás, porque los pensamientos tuyos no son los de Dios, sino los de los hombres. Santo Evangelio de San Mateo 16:22. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra de Dios. Claro, Señor. Es el mismo Señor Jesús quien lo llama Satanás. Al llamarlo Satanás es el anticristo, porque es la antítesis de Cristo. Satanás. Cristo nos rescata del pecado. Satanás nos sumerge en el pecado. Y eso es lo que ese Bergoglio está haciendo, le está haciendo a todos los católicos, y todos lo están siguiendo, están felices porque aprobó lo del aborto, porque recibe a todas las abortistas, porque están premiando a todos los delincuentes, a los que actúan justamente, honestamente, queden vaciados, y les quitan hasta lo que no tiene. Ese es el propósito de todos esos anticristos, porque son muchos. Pero a los malos, a los asesinos, a los delincuentes, eso los soltó de las cárceles, los premió, $1,000,000 les paga mensualmente, pero no, había que suspender los panamericanos porque plata no había. Claro, la plata está para todos los delincuentes, pero sí tiene 2,000 billones de pesos para brindar un poco de camionetas que compró para entregárselas a toda esa guerrilla y que nadie los pueda atacar y volver todo esto un desastre. Bueno, la cuestión es que nosotros tenemos que luchar. Dios nos ha dado las armas y con el poder de Dios luchamos, y por eso le pedimos, insistimos, que con el poder que tienen todos los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, abran el pozo del abismo o abran las puertas del Hades y arrojen todo eso que hemos mencionado, que pedimos sean atados, todos atados, con todos los pecados de la tercera parte que es llamada pueblo de Dios. De esa tercera parte que va a ser purificada por el fuego, que todo el pecado de todos nosotros recaiga sobre ellos. Todo el pecado que en este momento no tenemos los sacerdotes para hacer la conversión, porque todos están en manos del anticristo, todos apoyaron el anticristo, todos quedaron marcados con el 666. Entonces, que todo recaiga sobre todos esos que están atados, desde el diablo, Satanás, la muerte, los principados, las potestades, los dominadores, esos espíritus del mal que se encuentran en las alturas, todo eso. Que todos esos espíritus que sacaron, que son como
escorpiones, que queden nuevamente atados y arrojados, y nuevamente cierren las puertas del Hades para que ya quedemos totalmente liberados desde la muerte hasta ese último espíritu del mal que nos acechó, que nos poseyó, ese espíritu que llenó a la tierra y que todo el mundo se volvió soberbio. Y todas las mujeres pidiendo allá que no, nosotros somos dueñas de nuestro cuerpo, que nos aprueben el aborto. Son dueñas. Entonces por eso tienen derecho de matar a sus hijos. Uy, qué infames. Muchas hicieron cosas de esas, se arrepintieron, para ellas no hay castigo, pero todas, la gran mayoría, el 99.9999% no se arrepintieron. Y ahí quedan junto con todos ellos por matar con alevosía. Son arrancadas del altar de Dios. Todos esos delincuentes de todas las guerrillas, llámese como se llamaba anteriormente la chusma, todo eso que siempre ha existido, bueno, que queden todos ellos atados y arrojados a los abismos. Todas las tinieblas sean arrojadas a los abismos. Que desaparezca ya del mundo el pecado, la injusticia, la perversidad, la inmoralidad, la corrupción, que desaparezca ya toda esa iniquidad, desaparezca ya de este mundo. Las enfermedades desaparezcan ya de este mundo. Todas esas cosas que sacaron en los laboratorios para hacer la guerra. Todas esas cosas para hacer guerra química, guerra biológica, guerra bacteriológica, todo eso que desarrollaron en laboratorios, las supuestas tales vacunas, se vacunaron, ahorita sí que están graves por la vacuna que se pusieron, del COVID no se escapan, cada vez hasta que los mate el COVID, porque eso es la vacuna, no hay ninguna vacuna contra el SIDA y eso hace que la persona quede sin defensas. Y la gente eso no lo entiende. No, corran a vacunarse porque es mejor estar vacunados. Poco a poco les va dando y les repite el COVID y cada vez les inventan más una vacuna, la otra. La única vacuna que funciona fue la que nos dio la Santísima Virgen María. Que no la tiene que reforzar a veces. Bueno, que a veces aquí nos contagiaron a todos nos contagiaron con el COVID, pero nos dio una cosa muy pasajera y le aseguro que no nos pegaron el tal SIDA que viene con el COVID. Entonces, no fueron destruidos nuestras defensas, que todo eso sea. Ahorita le pedimos a todo el santo reino de Dios, todos unidos en un mismo espíritu, en el Espíritu de Dios, que todo esto que se ha dicho, con todas las citas bíblicas que se han leído y las que no hemos leído, que hacen referencia a todos esos espíritus que salieron y todas esas tinieblas que salieron cuando esa estrella, no se les olvide quiénes son las estrellas. Apocalipsis 1:20. Que es que yo me estoy inventando quiénes son las estrellas. No, vamos a mirar la palabra de Dios. Apocalipsis 1:20. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, las estrellas, entonces cayó la estrella, como nos lo dice el Apocalipsis 9:1, cayó la estrella del cielo, pues cayó el ángel del cielo, y eso es lo que tienen allá en la Kaaba. La Kaaba está en la Meca, es cosa de adoración de todos los musulmanes, y es un cubo negro, grande, en donde todos los musulmanes empiezan a darle vueltas a ese cubo. Muchos besan eso y ahí es donde está ese querubín retenido. Se mandaba un artículo de todo eso que se ha estudiado. Eso tiene muchos estudios y muy
comprometedores y tiene que ver mucho con el pecado de los ángeles, cuando vieron que las hijas de los hombres le venían bien y tomaron hijas de los hombres para hacerles hijos. ¿Quiénes? Pues los ángeles. Entonces, tienen que ver mucho con el pecado de los ángeles, los que el Señor condenó a estar allá en el Tártaro o en las tinieblas, encadenados hasta el gran día del juicio final. Que sea todo el santo rey de Dios quienes hagan la oración perfecta, y esa oración perfecta, totalmente perfecta, la acompañen con el respectivo capital de alabanza, le entreguen la oración a Dios Hijo Jesucristo para que abogue con Dios Padre y se cumpla, y se la entreguen a la bienaventurada Santísima Virgen María para que interceda con Dios Espíritu Santo y se cumpla conforme a la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y cerramos esta oración en nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo, y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, pidiendo los sellos de Dios vivo que nos protejan de el desquite y de todo lo que busca hacer cualquiera de esas presencias de las tinieblas, de la materia oscura, de la energía oscura o de la antimateria oscura que nos quieran hacer daño, que esté todavía por ahí y quieran desquitarse. Que el Señor nos proteja y la Santísima Virgen con los sellos de Dios vivo y con la gracia. Participa y sigue conociendo los misterios de la Santísima Virgen María, esposa de Dios Padre Celestial.